Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a un nuevo episodio en el podcast, el postcarrera, en este caso del Gran Premio de Barcelona, del Gran Premio de casa. El primero, de hecho, porque en septiembre volvemos a correr en casa, se vuelve a competir aquí en España, en el circuito del Madrid, en el Anillo Loco. Pero de momento lo que hemos vivido ha sido el Gran Premio de Barcelona, en el circuito del Monte del Melón. Y ha sido la última vez que hemos visto este circuito hasta el año 2028. Ya sabéis que a partir de ahora se alternan España, Barcelona y Spa, con lo cual el año que viene no tendremos Barcelona, tendremos Spa, pero se mantendrá el de Madrid. Con todo esto, ha sido una carrera interesante, bastante interesante. Hemos tenido golpe de teatro, se ha acabado la racha de Antonelli por una parte, primera victoria de Hamilton con Ferrari por la otra. Es decir, ha sido una carrera en la que han sucedido bastantes cosas. Seguimos un poco la línea de las últimas, en la que, como digo, pues ya dejamos de hablar de todo lo que viene siendo el tema de la gestión eléctrica, normativa, etcétera, aunque sigue manteniéndose ahí presente, evidentemente, no se puede obviar. Pero bueno, creo que la dinámica de las carreras que estamos viendo en estas últimas semanas ha ido cambiando. Y aquí en Barcelona, dado que es un circuito en el que suelen pasar cosas, ojo, suelen pasar cosas, pero también es un circuito muy dado a tostones. Por suerte este año no ha sido tostón. Entonces, como digo, va a ser interesante analizar todo lo que ha pasado durante el fin de semana, sobre todo en la carrera, y va a ser muy interesante, además, porque este episodio vuelve a ser un episodio normal, vuelve a ser un episodio como los habituales. No estamos en la cochera, en esta ocasión estamos el Dream Team al completo de nuevo, con lo cual, pues como digo, va a ser muy interesante, va a estar muy bien poder intercambiar opiniones de nuevo con todos. Y bueno, que el debate de esta forma pues sea más ameno, desde luego, tanto para los que estamos aquí como para los que nos escuchéis desde el otro lado. Volveremos a tener datos random, como suele ser habitual. Los mantuve, de hecho, en el anterior episodio, en la cochera, y de hecho para este también venimos con la recámara bastante llena, la verdad. Si procede y cuadra la cosa, volveremos a tener sección British Hype, que también hay cositas en el tintero para comentar. Y nada, pues hecha esta introducción, no me voy a explayar más, no me voy a meter ahora en resúmenes ni nada. Pasamos directamente al lío, ya con el resto de compañeros. Así que nada, pues damos comienzo a este episodio, como digo, postcarrera del Gran Premio de Barcelona. El episodio número 62. El 11º de esta temporada, así que damos comienzo directamente. Análisis de la carrera en Barcelona. Comenzamos directamente. Como decía, voy a presentar a mis compañeros, dado que en este episodio volvemos a estar los tres, cosa que llevamos acumulando ausencias en los últimos episodios, y de hecho ya en el último pues estuve yo solo, aunque tuvimos la intervención en diferido de Erlans. Pero lo dicho, aquí además, como hay cosas que comentar, yo tengo ganas de entrar en materia, así que vamos con las presentaciones directamente. Por una parte, desde la guarida de Negui, Iker, compañero, un placer poder escucharte de nuevo. Un placer tenerte por aquí en otro episodio. Espero que, bueno, pues después del último programa en el que no pudiste estar por otros compromisos laborales, etcétera, que de hecho no estabas fuera, además, pues eso, que espero que vaya todo bien y bueno, pues que vengas con ganas, desde luego. En este emocionante libro descubriremos de manera exhaustiva, fascinante y extraordinariamente entretenida cómo funciona un coche de carreras mientras recorremos la trayectoria de Adrian Newey. Ay, perdón, que estaba leyendo el libro de cómo hacer un coche de carreras. Algo que parece que se le ha olvidado al bueno de Adrian. Y por lo demás, buenas tardes. De hecho, sí, pues mira, aprovecho y yo de hecho hago publicidad de ello. Espero que no haya aquí querellas por temas de copyright o difamación ni nada, pero yo le he puesto ahí una customización al libro, y es cómo no hacer un coche, en honor a lo que estamos viendo este año. Nada, dicho esto, pues lo dicho, Iker, compañero, bienvenido y un placer escucharte de nuevo, claro que sí. Por la otra parte, Erlans, compañero, bienvenido también, un placer escucharte de nuevo. Ya te digo, en el último te escuchamos en diferido y bueno, pues venía sumando también alguna que otra ausencia por episodios en los que no pudiste estar. Así que, pues eso, aquí es un placer tenerte de nuevo, estar los tres. Espero que vaya todo bien, aguantando los calores por allí por Madrid. Y nada, pues un placer tenerte por aquí, compañero.
¿Qué pasa, tropa? Pues sí, aguantando los calores, pero bien. Vamos a hablar un poquillo de lo que ha pasado en el circuito, que no sé qué año fue, pero Iker lo bautizó como el Monte de los Melones, y con eso me quedé. El Monte del Melón. Y nada, pues a ver qué podemos comentar. Que, pues bueno, sí ha habido cosillas, hemos sacado algunos datos random un poco diferentes. Y bueno, pues sí, no ha sido tostón, pero seguimos en esta dinámica. Dentro de poco empezar a meter mano con lo de los ADU y todas estas historias, pero bueno, igual al final tenemos más cerca un Hamilton Antonelli que un Antonelli Russell, así que bueno, oye, que todo puede pasar. Así que por lo menos tenemos algo de salsilla este fin de semana. Yo te la compro. O sea, desde luego ya te digo, aquí ha sido golpe de teatro y el hecho de que Hamilton ahora esté segundo desde la última carrera y encima aquí, pues eso, la mordida de puntos que le ha metido Antonelli ha sido curiosa. A ver, estaría bien realmente que más allá de esa batalla de dos que hemos dicho siempre en esta temporada, Antonelli Russell Antonelli, que son los que se iban a estar jugando el Mundial, estaría muy bien que se metiera un tercero en discordia, ya que, o sea, que se metiese, o sea, que fuese un Hamilton Antonelli en vez de un Russell Antonelli. Bueno, pero si es un Hamilton Russell Antonelli y tenemos a los tres. Bueno, sí, por pedir, yo encantado. O sea, en ese sentido, encantado. Sí. Más, bueno, son tres pilotos que por lo menos, bueno, que Hamilton no digo nada, ya en ese sentido habla por sí solo, pero por lo menos tenemos a dos pilotos de Mercedes que tienen un poquito de carácter y de sangre y por lo menos no dicen sí buena a todo lo que dice como en McLaren, como hemos visto el año pasado, que fue muy descafeinado. Así que bueno, a ver si sucede, ojalá. Eso es. Y también que ha tenido que brillar Hamilton para que Leclerc de repente tenga la suerte opuesta, porque está teniendo muy mala fortuna en las últimas carreras con abandonos, o sea que ahí también la cosa está interesante, pero sí, no, o sea, más allá de que esto pudiera ser un rara avis o un oasis en el Mundial en el que de repente, pues oye, un equipo se lleva una victoria esporádica como hemos visto otras veces, pues bueno, pero si es algo que realmente puede estar ahí, vamos a ver luego el tema de la dúo que has comentado, que es algo que comentaremos también, oye, no sé, pero este golpe de teatro puede poner las cosas un poquito interesantes dada la racha que estábamos teniendo. Así que, bueno, con estas anticipaciones que ya hemos hecho aquí, si os parece, en orden de presentaciones nos hacéis vuestro resumen, vuestro análisis un poquito de lo que ha sido la carrera y ya de ahí abrimos el debate. Ya te digo, yo tengo unas cuantas cosas que sí que son las que me gustaría ir comentando directamente, pero eso, así nos comentáis un poquito pues cuál ha sido vuestra sensación después de la carrera. Bueno, pues como siempre me suele tocar a mí, pues hago yo ahora la primera intervención. Y bueno, yo no voy a mentir. He de reconocer que vi la Fórmula 1 al mismo tiempo que más o menos iba viendo el final de las 24 horas de Le Mans. Y yo solo digo que la Fórmula 1 de ahora no nos gusta, pero esperemos que nunca lleguemos a lo que son las 24 horas de Le Mans, donde todos los coches corren lo mismo. Cómo se regula lo que se llama el Balance of Performance es completamente privado y cada año prácticamente puede decidir quién gana. Así que bueno, al menos pues ahí queda que la Fórmula 1, que sea una mierda, al menos todavía cada coche pueda correr un poquito diferente. Y al final, oye, pues lo que tuvimos fue una carrera, yo diría que la carrera fue un poco tostón y al mismo tiempo bastante guay por cuestión de la degradación. ¿Quién iba a decir que neumáticos que parece que son blandos y degradación es donde está la magia y jugar con diferentes estrategias? Mercedes a 2, Ferrari a 3 y oye, pues ahí estuvo la carrera, un Hamilton que yo creo que estuvo enchufado durante todo el fin de semana. Leclerc un poquito por detrás, bueno, si no hubiera sido por la retirada, también estaba en buenas posiciones. Y nada, un Hamilton que gana su primera victoria en Ferrari, entrando ya quizás en ese pequeño selecto grupo de personas que han podido ganar de rojo. Yo creo que ya él ha cumplido un sueño, solo le queda probablemente el sueño con el que sueña todo chaval de 10 años que se suba a un karting, que es ser campeón del mundo con Ferrari. Lo veo lejos, viendo cómo queda el Mundial. No queda difícil, pero parece muy muy complicado dar caza en tantas carreras a estos Mercedes. Mercedes que sobre todo Antonelli
sufrió. Al final sufrió esa rotura o el problema que tuvo con el coche, que deja el Mundial un poquito más interesante. Creo que lo hablábamos tras Canadá, en el que decíamos un poco que el Mundial se iba a poner interesante en función de cómo le fuera a Antonelli, y que al final Russell lo tenía completamente... Bueno, que Russell lo tenía... Lo que ocurría es que dependía de errores de Antonelli. Aquí un error o un problema del italiano y saca 20 puntos. Perdón, 18. La ideal hubiera sido 25, pero bueno, había que dar al final mucho Mundial. Unos McLaren que poco a poco van renaciendo tras un inicio de temporada terrible, pues ahí quedan. Y un Max Verstappen con el Red Bull que lleva unas cuantas carreras bastante enchufado. Lo bueno o lo malo para ellos es que no tienen nado, lo cual significa que son el mejor motor. Tampoco sé exactamente lo que miden, tampoco sé si el motor Ford es el mejor o simplemente las primeras carreras. Estaba en revisión, ¿eh? Lo de que tienen el mejor motor estaba en revisión, creo que lo habían retomado, no sé cómo ha quedado. A ver, yo me imagino que obviamente el que digan que es el mejor motor dirá, hombre, el mío no es tan bueno, ¿no? Dame al menos, dame unas décimas, ¿no? Al menos para poder trabajar, no sé, veremos en qué queda, pero al final como cada 6-7 carreras lo revisas, pues bueno, ahí supongo que eso irá cambiando, que si al final eso poco a poco acaba haciendo que las carreras sean más interesantes, pues oye, ahí está, y no sé, pues lo veremos. Y también, oye, pues con la tontería creo que hay que hablar bien del equipo francés, hay que hablar también bien de Alpine. No, yo creo, bueno, yo voy a ser sincero, cuando empezó la temporada tenía entre poca y ninguna expectativa con el equipo francés. De momento, pues oye, lleva el motor Mercedes, se ha venido muy bien, están sabiendo aprovechar cada centavo. Y al final, yo tras toda una temporada el año pasado pegándole patadas al pobre Colapinto, diciendo que tampoco me parecía tan buen piloto, pues oye, este año está demostrando que con un coche medianamente bueno es capaz de dejártelo en buenas posiciones. Viendo además también las clasificaciones del Mundial, están bastante parejos un poco los dos, mente. Sí que lleva Gasly bastantes más puntos, también en parte por ese podio que sí pero no del Gran Premio de Mónaco, pero sin ese Gran Premio hubieran estado bastante parejos. Oye, pero al final sí, otra vez. Sí, al final sí, ese de te lo quitamos, pero luego te lo damos, pero te lo devolvemos, todo eso raro, bueno, pues al final eso sí que son bastantes puntos para Gasly. Una temporada en la que Colapinto tenía que demostrar que no era ese tipo de piloto que te está 3 años y luego le ves en resistencia 4 años después y dices, hostia, mírale, ahí acabó. O sea, que bueno, no sé, yo creo que de momento se lo está mereciendo. Hay rumores que entiendo que indican que lo echan para poner a otro piloto que habla castellano, pero bueno, no creo que suceda, pero luego lo hablaremos. Y por lo demás, el Gran Premio, algo sí que lo llevamos viendo toda la temporada, pero parece que tampoco le prestamos tanta atención, es la cantidad de abandonos. Es una carrera que acabaron solo 14 pilotos y también un poco sin darnos cuenta. Y bueno, pues y en Mónaco más de lo mismo. ¿Cuál? Y en Mónaco más de lo mismo. Sí, o sea, quiero decir que al final en las últimas carreras está siendo habitual, sí. Fallo de motor, fallo de lo que sea, hay como un montón de retiradas y esto, como al final no son por accidente, parecen que un poco menos. Pero bueno, ahí quedaron. Entrando el último, Sergio Pérez con el Cadillac a 3 vueltas. Bueno, al final esa gente que diseña el coche en un granero, pues bueno, son un poquito lo que son. Los que se deberían de hacer de mirar son todavía los que están luchando con los granjeros. Pero bueno, al final yo qué sé. Supongo que luego hablaremos de ello. De lo que está haciendo el equipo verde. Y bueno, pues uno de los últimos fue Sainz. Ya de momento no es el Gran Premio de casa, porque él se ha ido a Madrid, tal y como dice, el Gran Premio que va a ser a 20 minutos de su casa. Pero bueno, supongo que un poquito actuación para olvidar. Pero bueno, estás en un Williams, tomaste una decisión que quizás sea incorrecta. Pues nada, esto es lo que hay.
A ver, ahí hay muchas cosas. Antes de cederte el turno, Erlanz, hay algunas puntillas que sí que me gustaría hacer. Por ejemplo, el tema de, bueno, cuando has comentado de McLaren, que vuelve a estar un poco ahí. Yo precisamente en las notas que tenía para el episodio tengo anotado como McLaren desdibujado. Matizo, o sea, lo de que McLaren, bueno, o sea, que haya renacido, que pueda estar ahí, lo dejo en plan como para el debate, pero no os da la sensación, además un poco que por lo visto, o sea, el McLaren debe ser un coche al que le deben ir bien las curvas rápidas, no curvas, por ejemplo, lentas, pues como venía siendo Mónaco o otros circuitos así del estilo. Circuitos como Barcelona le van muy bien, con lo cual, pues en lo que hemos visto en las anteriores carreras también han ido muy bien en circuitos con curva rápida. Entonces, esto es, o sea, McLaren está volviendo, puede ir cogiendo la línea, o es un poco ese vaivén, esos altibajos que tiene McLaren y aquí han ido bien, pero igual en la siguiente o en la siguiente vuelven a flojear. No sé, esa es una de las puntillas. Y luego, por lo demás, eso, lo que has comentado, el tema de los abandonos, que sí es verdad que en las últimas carreras sí que es algo, no lo hemos comentado, pero sí que me ha parecido significativo en las últimas carreras el número de abandonos que ha habido. Y más allá del número de abandonos, algo que también has pasado un poco por encima, el número de doblados. En las últimas carreras estamos viendo que están terminando en la vuelta del líder 4, 5, 6, 7 pilotos. No recuerdo qué carrera fue, que solamente 4 terminaron en la vuelta del líder, pero estamos viendo muchos doblados también, o sea, muchas diferencias de ritmo entre los que están arriba y los que están abajo. Y nada, pues con esto, Erlanz, te cedo el turno para que nos hagas tu resumen. Muy bien, pues nada, yo poco que voy a añadir. En esencia, Momelo para mí ha sido un poco el primer golpe de efecto que tenemos de la temporada, un poco que gire las tornas, que se cambie un poquito el rumbo de lo que hemos ido viendo, evidentemente por la victoria de Lewis Hamilton ganando el Gran Premio. Y bueno, pues al final se ha juntado la victoria de Hamilton con el 0 de Antonelli. Entonces eso ha dado pie a que, bueno, pues tengamos un cambio de rumbo, que veremos hacia dónde va. Por lo menos esto hace que esa estadística que decíamos, no sé si en la carrera pasada, de que nadie había sido capaz de recuperar un mundial superando más de 41 puntos, si no me equivoco, pues 46. Volvemos un poco a estar 46. Creo que volvemos a estar dentro del rango. Entonces, bueno, estadísticamente, pues parece que vuelve a estar un poco en las posibilidades. Bueno, pues eso, Hamilton no salía primero, tuvo una estrategia que se juntó todo, la estrategia fue buena, tuvo mucha suerte. De hecho, para los más alonsistas, podemos decir que Alonso le regaló aquel con el abandono, el remate final, o sea, fue como la guinda del pastel, porque le vino ni pintado el abandono de Alonso. Bueno, pues eso, con un handicap letal en la vuelta 12 sobre Russell, una gestión de neumáticos y un virtual safety car en la vuelta 41 con el tema de Alonso, pues que selló definitivamente la carrera. Después de todo esto, pues eso, pues finaliza con la victoria número 106. Y yendo con los demás, pues tenemos a Russell segundo, que vuelve un poquito al juego, un poquito se recupera y igual recupera la confianza también. Además llegó a Montmeló como poleman con el coche más rápido del fin de semana y bueno, pues no llegó a ser primero, pero yo creo que está contento. Y lo mismo, con el 0 de Antonelli el recorte de puntos es mucho más jugoso. Norris completó el podio, pero como tú has dicho, un poco desdibujado McLaren, es un poco los invisibles. Si Russell era el invisible el año pasado, pues este año no está siendo invisible, un poquito también porque siempre le ha pasado algo, pero este año McLaren está un poco desaparecida. La verdad que no recuerdo yo un equipo que desaparezca tanto después de haber ganado el Mundial como está siendo este. Seguramente ha habido otros, pero yo así recientemente no recuerdo. Y luego, pues lo comenté, nada, sin más, aprovechando que estás comentando esto, lo comenté en el episodio anterior, en la cochera, pero claro, como no estabais, y hablaba de esto precisamente, que McLaren
tanto McLaren como Norris. McLaren campeón de constructores, Norris campeón de pilotos. Este año no están teniendo ni siquiera oportunidad de defender la corona. O sea, eso son como los campeones más desapercibidos de, por lo menos, de los últimos años. Sí. Además, ¿qué hubiera pasado si McLaren ni siquiera tuviera el motor Mercedes? Porque cuentan con eso. O sea, bueno, igual no estarían como están ahora. Pero mira, sí que he leído. Perdona, te dejo continuar. No, es que justo, a ver, añadido a todo esto, sí que he leído declaraciones de Stella. De hecho, te diría que las he leído en entrevista en el medio oficial, en la página de la Fórmula 1. En el que dice que es la primera vez desde hace mucho tiempo que sí que notan el déficit o la desventaja de ser un equipo cliente. O sea, que es como la primera vez, claro, a ver, o sea, quiero decir, el año pasado o el anterior tienes el mejor coche, luces muy por encima de Mercedes, claro, destacas, también porque Mercedes ha hecho mal trabajo, aunque sea su propio motor, y bueno, pues ahora es como, bueno, pues es la primera vez que notamos el déficit, o es la primera vez que notamos que igual, no sé, como igual dejando caer, que no tenemos la mejor configuración del motor porque la tienen ellos. Bueno. Te lo compro, pero vamos, que sin más, que si, bueno, hay un cambio de normativa, pero es que no estáis ni para el segundo, o sea, no sé, está Ferrari mejor que vosotros. Bueno, mira, a ver, continúo. Que McLaren cuando gana el último mundial, bueno, es decir, el del año pasado, también ya lo hacen en un final de ciclo donde cada vez los coches convergen más, pues lo normal es que al final el que te fabrica el motor y te fabrica el coche sea un poco mejor, pero es que McLaren tampoco tiene otra alternativa. Hay que decir, McLaren no va a fabricar su propio motor nunca porque juraría que no lo ha hecho nunca, y ni siquiera los motores de calle, creo que algunos de los últimos sí que es motor McLaren, pero creo que en realidad luego tienen subcontratado. O sea, que al final es un poco la realidad de un constructor de coches y no un fabricante o fabricante de motores. Sí, es su dinámica. Y dentro de es la única manera que tienen de sobrevivir. O sea, quiero decir, hacer motores es absurdamente caro, al salvo que seas Ferrari. Es imposible sobrevivir en una marca de superdeportivos haciéndolo todo y más cuando no perteneces a nadie. McLaren, aunque bueno, yo no sé si seguirá teniendo dinero del fondo de Bahrein, pero bueno, al final cuando eres una marca más o menos pequeña, que no sé si fue tras el COVID, tuvo prácticamente que vender todos sus coches clásicos del museo para conseguir pasta, pues al final no te queda otra más que asociarte con una marca, desarrollar coches y oye, pues ser campeona como ya lo ha sido tantas veces. Estoy de acuerdo. Bueno, continúo y finalizo rápidamente. Eso te voy a decir, puedes continuar con la exposición, Erlanche. Sí, nada, acabo rápido. Antonelli pues, sigue como líder del campeonato, tenía una remontada que iba pintada muy bien, adelantó a Russell en pista en la vuelta 61, parecía que lo iba a conseguir y a 3 vueltas pues se le para el coche, un abandono. Entonces las consecuencias, Antonelli primero con 156, Hamilton le recorta 25 y le deja a 41 puntos de distancia de Antonelli. Y bueno, pues tenemos a un Leclerc fuera de carrera también, que pues eso, Ferrari sale de España con una de cal litro de arena. Y bueno, pues lo que decíamos, que por un lado Russell tiene que estar contento de sigo aquí, mentalmente no que no se desmoralice, pero le ha venido justo con la de Hamilton y se lo ha llevado puesto. Así que nada, el título abierto, pero yo creo que en el mejor de los casos vamos a tener a Hamilton en la ecuación, en el mejor de los casos. O sea, yo a montar McLaren ni la cuento, y Leclerc que está fuera de combate. No, a ver, yo con McLaren no cuento para la batalla. Por eso un poco lo que os comentaba, ¿no? El hecho de que si aquí han ido bien porque el circuito les favorece, etcétera, tal, pero que en el momento que volvamos a un circuito en el que, pues como digo, haya más curva lenta, igual más tema de tracción, tal, pues que puedan eso, que haya altibajos, que no haya regularidad. Entonces, en McLaren no confío ahora mismo.
En Ferrari, a ver, y lo hemos comentado anteriormente, en Ferrari sí confío, me da buena espina, o sea, han empezado bien esta temporada, ya desde el inicio hemos visto que, bueno, en ritmo, pues igual han sido los que más cerca han podido llegar a estar de Mercedes en un momento dado, más allá de lo del tema de las salidas, que eso ya hemos visto que se ha normalizado mucho y ya no salen como al principio, está todo más igualado. Pero luego en ritmo, bueno, pueden estar ahí. En esta carrera ya hemos visto que ya no solo por ritmo, porque el ritmo de Hamilton, de hecho, o sea, volaba, sinceramente, sino el tema de la degradación, que vemos que es un factor que entra mucho en juego. Con lo cual, confío bastante en Ferrari. Confío bastante en sus dos pilotos. Ya sabéis que por preferencia personal, pues yo soy más de Hamilton que de Leclerc. Pero, o sea, Leclerc no hay que desmerecerlo. Quiero decir que ahora mismo, pues a ver, está teniendo malos resultados, como digo, abandonos, mala suerte, etcétera, errores. Entonces, pues eso, en las últimas carreras está como muy fuera de contexto. Pero si están los dos entonados, a ver, a mí me gustaría ver a Hamilton por delante, pero como decía, ahí puede haber batalla entre ellos, y si están los dos entonados, como digo, le puede ir muy bien a Ferrari. Viendo cómo se pueda desarrollar esto, y luego pues más allá del tema de la dúo y todo, no sé, a mí esta carrera me ha dejado buenas sensaciones. Además, eso, tema de ritmo. Si no es una rara avis, como comentaba antes también, que esto sea pues de repente un caso aislado de que pues te gana un equipo, tal, pero luego en las siguientes, pues vuelve a ser martillo de Mercedes, pero no sé, ha estado bien. Más allá, pues luego de todo el simbolismo, ¿no? La primera victoria de Hamilton con Ferrari, que respecto a lo que comentabais antes, bueno, lo comentabas tú, Iker, creo, el tema, pues eso, el sueño de ganar el título con Ferrari, eso todavía queda lejos, yo creo, pero para conseguir su primera victoria ha tenido que, o sea, año y medio prácticamente para la primera victoria con Ferrari. O sea, a Hamilton le ha venido muy bien el cambio de reglamento y estos coches, pues, oye, parece que se le adaptan mejor, pero año y medio para conseguir esa primera victoria. Sin contar, claro, la sprint de China, aquella, tras el sprint, pues eso, no cuenta. Pero bueno, por ahí... A ver, es año y medio, para él ha sido muy difícil. También es cierto que aquellos coches de efecto suelo nunca se le dieron muy bien, pero bueno, al final... Yo creo que ahora, al final, un poquito con esta victoria y esta temporada, pues ya sí que puedes justificar que el fichaje de Hamilton no ha sido malo. Es decir, el año pasado, yo uno de los primeros, sí que decía que tampoco me parecía un gran fichaje y que sí que empezaba a verle mayor y que empezaba el declive. A ver, a lo mejor esto es flor de un día, pero también con esto, de momento, si puede seguir así todo el año, un añito más de momento le puedes dar, para bien o para mal, para hombreoso. Bueno, yo qué sé. Pero sí, a ver, o sea, yo creo que es una victoria agradable para él. Y además, si no recuerdo mal, esta victoria supone que es el piloto con más victorias en Montmeló, superando a Schumacher, con lo cual, sí, oye, pues joder, ya es un récord, ¿no? De por sí, en cuanto a números y en cuanto a estadística, que la utilizamos cuando nos interesa y la dejamos de usar cuando no, son los dos mejores pilotos de la historia. Digo, bueno, la estadística luego cada cual tendrá su opinión. Y a mí una cosa que al menos me ha gustado ver en este Gran Premio es que incluso en circuitos donde históricamente adelantar era difícil, como era Montmeló, ya hemos visto adelantamientos. Con lo cual, bueno, hago un pequeño check. Me falta todavía ver circuitos donde era difícil adelantar, que es lo que nos vamos a encontrar ahora. Pero al menos este nuevo reglamento, siendo raro, de al menos en cuanto a coches, ya ha mejorado un poquito lo que teníamos antes. Y respecto a lo que hablabais de terceros o cuartos pilotos que pueden hacer victorias y un poco lo de quién puede ser el mundial, yo sigo pensando que el mundial va a ser cosa de dos. Yo creo que al final esto lo va a hacer Mercedes. Pero si Antonelli vuelve a tener otro problema, le vuelve a pegar un mordisco Russell, el hecho de que puedas tener un McLaren que pueda hacerte podios o pueda ganar, una Ferrari que pueda hacer podios o ganar y un Verstappen que pueda hacer podios o ganar, que puede acabar poniendo complicado el mundial. Porque al final ser primero o ser segundo son 7 puntos, pero ser primero o ser tercero ya son 10. Y que Russell te haga primero, se te pone uno de los dos por medio y Antonelli sea tercero,
ya se ocurre durante varias carreras, pues bueno, poco a poco te va pegando el mordisco. Al final, si el que gana, como podía haber ocurrido, era Hamilton, tiene segundo a Russell y tercero a Antonelli, 3 puntos, es muy raro que acaben definiendo un mundial cuando te separan 50. Pero si el británico puede ir pegándole mordiscos poco a poco, ojo, que alguna de ese final de temporada ya se pueda poner interesante. Creo que tras Canadá dije que este mundial se iba a ganar, creo, a 9 carreras, cuando en su momento eché cuentas. Creo que sigue estando más o menos en 9, o sea que mientras Russell no gane, esto se le complica, creo que es muy difícil ganar a base de puros segundos puestos. No creo que tu compañero rompa más veces que tú, puesto que lleváis el mismo coche y Antonelli ahora mismo tiene un poco menos de presión. Tiene un poco menos de presión, pero al mismo tiempo también tiene esa presión. Y a ver, ahora va a ser interesante ver, porque hemos comentado mucho el tema de la racha de Antonelli. Ha llegado a 5 carreras consecutivas. En qué momento se podía acabar. Decíamos que en Mónaco, por ejemplo, podía ser uno de los escenarios posibles en el que, oye, pues cometes cualquier error o lo que fuera, te quedas fuera, te vas contra el muro, te llevas un 0. En Mónaco lo hizo impecable, que de hecho es una de las cosas que iba a decir, que Antonelli, ojo, que no le estamos, o sea, lo que hemos ido viendo hasta ahora, más allá del abandono, que al final el abandono en Barcelona, o sea, que es una cosa de motor, tal, no, al final no es algo tuyo, no has cometido tú un error, no es algo de pilotaje. De hecho, estaba haciendo muy buena carrera hasta ese momento, además estaba viendo pique con Russell. Pero que hemos visto que lo de Antonelli, bueno, o sea, quiero decir, ha sido lineal, ha sido progresivo, ha ido manteniendo la línea, se ha ido mostrando muy fuerte, como digo, ha estado muy, muy concentrado, muy entonado, lo demuestran carreras como Mónaco, por eso digo, en la que tienes que estar ahí al quite 100% durante las 70 y pico vueltas que son en Mónaco. Entonces, pues bueno, es interesante, pero también es interesante ahora, después de este 0, que hemos pasado de una diferencia de 68 puntos en el Mundial a 41. Y además eso, cambió el segundo puesto. Bajó Russell al tercero, subió Hamilton. Que pueda seguir siendo cosa de 2. Vale, sí, por eso yo se lo mantengo en el aire, porque por eso decía de si esto ha sido un caso aislado o no. Sí que me gustaría ver, y sí que veo opciones que al final sea una cosa de 2, vale, pero sí que veo opciones, o al menos yo siempre igual tiro un poco más de optimista, y que es el que siempre pone los pies en el suelo, nos corta un poco las alas, y bueno, pues yo ahí siempre intento tirar un poco de ilusión, por decirlo de alguna forma. Pero bueno, sí que me gustaría que se llegaran a meter, y creo que tal y como estamos viendo las cosas, se pueden llegar a meter, al menos a incordiar. Ya no digo lucha por el mundial, pero eso es, si le estás quitando puntos a uno de los Mercedes porque te llevas victorias, tal, pues bueno, ahí la cosa puede estar interesante. Pero a lo que iba, después de este 0 de Antonelli, que no le cambie el chip a nivel mental, que se siga manteniendo en la línea de decir, bueno, pues oye, pues aquí ha sido un 0, esto ha sido así, en la siguiente al 120% otra vez. O que no de repente entre en un bucle que como, buah, aquí ya me he llevado un 0, ahora tengo que gestionar la ventaja, tengo que gestionar los puntos, ahora tengo que ir a machete. Sí. Yo creo que todavía va muy bien como para eso. O sea, tiene más de una carrera tiene carrera y media, ¿no? Un poco más de una carrera, se puede marcar otro 0. O sea, sí, a ver, sí, igual, además el no ha sido por un fallo suyo, o sea, no es que le haya cagado él. Entonces, sí, por eso decía que eso. No, por eso decía que eso es que no ha sido error suyo, no ha sido porque él haya cagado, por eso que a él, o sea, hasta el momento en el que abandonó, que estaba haciendo muy buena carrera, además. Pero, a ver, esto lo digo un poco basándome, pues, en que es novato, básicamente, por decirlo así. Y pues eso, que al final, pues el hecho de gestionar, que así como me ha sorprendido en ir gestionando esta racha y hacerlo bien, carrera tras carrera, y mantenerse, que ahora no pueda de repente cambiar el chip. Y eso, pues que se vuelva un bucle negativo. Sin más, o sea, que es algo que me genera curiosidad por ver eso, que en la siguiente carrera, ¡pum!, vuelva a estar ahí a tope. A ver, la diferencia entre Antonelli y Russell es de 50 puntos. Con lo cual todavía se puede permitir a Antonelli 2 ceros y necesitaría ganar ahí Russell 2 veces. Pero al final, a ver, siendo sinceros, sí, contar con lo que hiciera Hamilton. Es que son 7 victorias. Es decir, al final, en los dobletes de McLaren, ya hemos visto toda la temporada. Veremos a ver cuánto despejismo hay aquí en cuanto a ese Ferrari, pero es que en principio vas a tener que ganar 7 veces más que tu compañero. Es que las matemáticas son estas. Ahora, Russell puede, no lo ha hecho hasta ahora, más que en carreras sueltas. A Russell le ha venido Dios a ver
el cero de España. Pues es que Mónaco se había ido a 68. Claro, así como los dioses no querían que estuviera en la lucha, han sido los dioses los que le han dicho, venga, sí, ahora sí queremos que estés. Sí, pero o sea, un poco lo que han hecho es a Antonelli es, bueno, venga, te pego un pequeño arañazo para que el Mundial sea más épico. A ver, lo que está claro es que si Antonelli acaba ganando en noviembre el Mundial, creo que por mucho va a ser el piloto más joven de la historia y dudo muchísimo que en algún momento alguien te lo pueda quitar. Es decir, creo que serías campeón con 20 años o menos, porque creo que el año pasado él tenía 18, con lo cual... Tiene 19 este año. Muy jodidos de que te lo quiten, y si Russell acaba siendo campeón del mundo, sería el piloto que quitó una diferencia de 68 puntos. Algo que no ha hecho, creo, nadie en la historia, o al menos desde que la televisión se emite en color. Lo que ocurría en los años 60, pues bueno, aquello eran otras cosas, pero a ver, o sea, al final lo que está claro es que podemos tener un final de mundial con bastante épica o con bastante historia. Pero es que de momento tengo la sensación de que Antonelli no está sucumbiendo a la presión. Ha hecho muy bien las cosas que tenía que hacer, ha aprovechado errores de Russell y de momento puede contemporizar. Supongo, a ver, que es joven, tiene talento, tendrá su equipo de psicólogos, pero de momento no está flaqueando. Así como ha habido otros pilotos que cuando había un poco de presión y que le afectaba, le hace Norris en el pasado y Piastri también un poco el año pasado. De momento no, a ver, el mundial es muy largo, veremos a partir de agosto, septiembre qué sucede con él, pero no sé, de momento estoy viendo un piloto muy fuerte. Sí, sí, o sea, en eso coincido totalmente. Por eso digo que tengo esa curiosidad, pues eso de que simplemente pues por ser joven, tal, que tiene margen y todo. O sea, que no digo que sea algo que vaya a suceder ni nada. Pero eso, que estamos viendo en una línea muy consistente, muy buena, muy fuerte. Eso es. Y bueno, vamos a ver cómo se desarrollan las cosas. O sea, interesante está. Luego, que se pueda meter alguien por detrás, pues bueno, veremos. Pero ya digo, esta carrera en ese aspecto, el golpe de teatro que ha habido, pues no sé, da buenas sensaciones. Además, pues eso, también viendo las carreras que estábamos teniendo hasta ahora, hasta que, pues como bien has dicho, ¿no?, que la dinámica que estamos viendo está cambiando un poco, el tema de los adelantamientos, eso, el tema de la gestión eléctrica, lo del super clipping, que de ser algo muy pronunciado, pues oye, han hecho sus cosas para que al menos no se note tanto. Y bueno, pues cuando te evades, ¿no?, cuando intentas dejar esas cosas también un poco de lado y oye, pues el espectáculo, el movimiento que vemos en pista, pues favorece a ello, pues eso, como que te olvidas un poco y oye, si la carrera está bien, pues de lujo, ganamos todos. Que es un tostón, ¿te acuerdas de ello? Y en cuanto al super clipping, yo me acuerdo hace unos meses, ¿no?, ciertos canales de YouTube y cosas que viven a base de que parece que todo se acaba y que todo es el fin del mundo. De repente parece que la FIA o Federación Fórmula 1 hizo su trabajo tras ver que las cosas habían fallado, y de momento ya no nos acordamos de que el super clipping existía. O sea, parece que a veces cuando te venden el catastrofismo, luego en realidad no lo es tanto, y aquellas primeras carreras un poquito horribles que vimos a final de temporada ya de momento se están calmando. Con lo cual, bueno, quiero decir que a veces ese catastrofismo que les gusta a tantos canales y tanta gente vender, luego normalmente no es para tanto. Todo tiene arreglo. Sí, por eso digo eso, es que al final pues te acabas olvidando un poco de ello, pero porque pues eso, al final pues con los cambios que han ido metiendo, con el tipo de carreras que se están dando, pues eso, al final hay espectáculo, hay adelantamientos, pasan cosas, estrategia, pues luego tema pues eso, banderas rojas, safety cars, factores externos. Entonces pues te acabas olvidando un poco de ello. Lo de que existía el super clipping, a ver, sigue existiendo, porque sigue estando ahí. ¿Qué pasa? ¿Que no es tan pronunciado como antes o no se nota tanto? Pues bueno, como digo, todo apunta a ello, pero hay una de las cosas, mira, pues así como decíamos en otros episodios, y por cierto, iré derivando el tema ahora, además así lo enlazo un poco, por ejemplo, el hecho de cómo Aston Martin tenía que haber empezado la temporada. No recuerdo en qué carrera fue exactamente, que además lo comentábamos ahora fuera de micro, pero fue una carrera en la que no sé si fue Stroll, le doblaron 4 veces y Alonso abandonó, pero bueno, por tema de rendimiento, fiabilidad, tal, y decíamos, o bueno, lo comentabas tú, Berlans, que era pues donde teníamos ahí un poquito el debate, pues así es como Aston Martin tenía que haber empezado, no como empezaron al principio, tal, extrapolándolo,
lo que es la normativa, el tema de la gestión eléctrica, todos los cambios que han ido implementando para el tema de pues que no haya tanto superclipping, lo que pasó después del accidente entre Berman y Colapinto, todo lo que han ido metiendo y han ido mejorando las carreras que estamos teniendo, pues también igual así es como tenía que haber empezado la temporada. Igual todo esto, pues igual ya tenían que haber previsto, igual no ir tanto a lo loco, no hacer las cosas pues de aquella manera, para que en la primera carrera ya, no sé, ya tuvieran en previsión muchas de las cosas que podían pasar, haber trabajado en ello tal, y decir, pues bueno, y en vez de empezar como empezamos en Australia, que los coches hubieran empezado pues no sé, pues a la altura de Miami, Canadá, diríamos, y bueno, pues seguramente hubiéramos tenido un inicio de temporada diferente. Por eso digo, extrapolándolo, lo del tema de cómo tenía que haber empezado. Si os parece, compañeros, salvo que queréis hacer alguna puntilla al tema que estamos comentando, el Mundial, etcétera, bueno, por pasar un poco por lo del tema de la dúo, porque sí que es algo que me gustaría comentar, porque además hay alguna cosa que de hecho a mí me parece curiosa, y luego el tema de Aston Martin, que lo de Aston Martin entraríamos también un poco en tema salseo y todo. Entonces, si os parece, vamos primero a lo de la dúo y luego ya de ahí pues derivamos y bueno, pues ya con el tema de los salseos damos los datos random e iríamos cerrando el programa. Pero bueno, tema de la dúo. Leo un poco, bueno, a ver, básicamente de lo que tenemos de las cosas de las anotaciones y cosas que tenemos por aquí por nuestro grupo, sobre todo Erlans, que es el que nos suele mantener bastante informados. Ahora que se va a implementar ya este primer a dúo de la temporada, eso, no sé si al final hay como 2 o 3 momentos de a dúo a lo largo hasta que acaba el año, no recuerdo exactamente, era eso lo que has dicho tú, Iker, ¿no? Cada 6 o 7 carreras. A esta altura del campeonato, la FIA ha emitido el primer veredicto sobre el a dúo, de cómo estarían ahora mismo los motores y qué equipos o qué motores se llevarían esas ayudas o esa posibilidad de trabajar, mejorar el motor, etcétera. Sí. Red Bull dictamina que es el mejor motor, que aquí es donde yo tengo mi duda, en serio. Red Bull el mejor motor. Eso, no sé qué criterios siguen exactamente o qué criterios son los que utilizan para medir cuál es el mejor motor. Yo no sé vosotros, compañeros, cómo lo veis, pero de que Red Bull es el mejor motor, pues, permíteme que lo dude. Te lo digo porque lo tengo aquí apuntado. Por lo que te digo, que además reclamaron, la FIA revisará los datos de a dúo tras las quejas de Red Bull. Red Bull solicitó una aclaración a la FIA tras conocer que su motor de combustión había sido declarado el de referencia, ya que su propio análisis interno mostraba estar por detrás de Mercedes. Mekis había reconocido públicamente que su ICE, no sé si es ICE o ICE, iba 3 décimas por vuelta por detrás del de Mercedes. La FIA ha aceptado revisar los datos de los sensores de potencia instalados en los coches durante las primeras 5 carreras para verificar las conclusiones. Pero esto no garantiza que el resultado cambie. Entonces lo que tienen son sensores de potencia durante las primeras 5 carreras. A ver, una cosa, sobre cómo se pronuncia. Una cosa es la policía patriótica de Trump y lo otro es hielo. Así que tú puedes decir... He pensado lo mismo. Sabía que no me venía algo. Pero vamos, ¿qué es eso? Yo tampoco... O sea, todos nos extrañamos. Entonces dice, ¿por qué la dúo solo mide el motor de combustión? O sea, ¿por qué Red Bull es el mejor según esta medición? Pues porque la dúo solo mide el motor de combustión, no la unidad de potencia completa. Si el ICE, ¿vale? Para que no vengan los de migración de Red Bull, es la referencia con, digamos, 590 caballos, el de Mercedes quedaría en torno a 579 caballos. Ese 2% de gas requerido para el dúo 1. Son unos 11 caballos menos solo en el motor de combustión. Pero sabemos que la unidad de potencia entrega 1000 caballos y Mercedes puede compensar la potencia del ICE con su sistema eléctrico y el chasis. Que parece que de repente yo soy Fábrega y estoy haciendo aquí las Fábrega lecciones, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que técnicamente Mercedes está mejor porque lo compensa con creces por la parte eléctrica. La MGUK, que no forma parte de los requerimientos de la dúo, puede aportar hasta 476 caballos y la eficiencia con la que se gestiona ese despliegue puede generar gaps igual o más grandes que la ventaja de Red Bull en el ICE. Y luego ya tenemos el chasis. Un coche que genera más carga aerodinámica pues puede aprovechar mejor cada vacío disponible en curva y tracción. Así que un poco en esencia ese es el motivo de la diferencia y por qué técnicamente es así.
Han solicitado reclamación, revisión, así que algo verán que tampoco les corresponde. Y si creen que es injusto, así que igual no es así. Es que Hombre, a ver, yo entiendo que siempre que haya uno que sea el primero y por tanto el mejor motor, todo equipo va a reclamar. O sea, porque lo que quieres es, aunque tu motor sea el mejor, engañar un poco y que tengas un poco más para poderlo desarrollar. Pero, ¿y si Mercedes no apretó? ¿Y si Mercedes estas 5 carreras ha estado, ¿sabes? Pero da igual, probablemente esa potencia la midas en un banco. Sí, eso te va a Al decir, final ¿no? será, dame un motor, vamos a seguir los parámetros y ya está. Igual que hace 5 o 6 meses estábamos con esa famosa quema más de combustible del... Bueno, lo de los materiales aquellos que subía más la temperatura y por tanto luego permitía subir la relación de compresión. A lo mejor, si la prueba la estás haciendo con ese motor que no puedes utilizar con relación de, vamos, con materiales normales, a lo mejor ahí te da un poco menos. Pero es que luego esto es todo, esto no es solo un motor y ya está, es un poco lo que has dicho, motor eléctrico más chasis. Y Mercedes tiene un mejor chasis que te permite luego ir mejor. Esos 3 caballos no son nada. De hecho, ya era Colin Chapman, el de Lotus, hace 1000 años, que decía: no me des potencia, quítame peso. Y tú logras que tu coche pese medio kilo menos y esos 3 caballos te dan igual. No, es que O 4 o 5, me da igual. Pero bueno, que al final todo esto no son solo cosas aparte, sino que son muchas juntas. Sí, eso es. Por eso digo que lo de que solamente se mida la IC, o sea, habría que medir o cuantificar un poco todo en conjunto. O sea, quiero decir, vale, si el motor de combustión te da X, pero luego al final cómo lo gestionas junto con el tema eléctrico, la potencia, etcétera, tal, y al final el rendimiento en el cómputo global de tu unidad de potencia es mejor, pues coño, yo creo que se le tendría que dar más relevancia a eso que solamente... A ver, entra también un poco en el modus operandi de la FIA, el rollo de hacemos las cosas como nos da la puta gana, lo hacemos todo mal y tarde. Pues eso, que parece que son lo que hemos dicho siempre, ¿no? Como los chimpancés haciendo el trabajo de ingenieros o cosas así. Pues eso, que en la FIA deben tener una plantilla de chimpancés de la hostia. Y bueno, pues lo hacen así. Precisamente por eso. Es decir, que es normal que Red Bull... Sí, perdón, iba a decir únicamente eso. Lo que es un poco el estado de la técnica. Es decir, si tú mides solo el motor de combustión y te da 10 caballos menos, todas las marcas saben cómo sacar 10 caballos menos, 10 caballos más, y si no, mete un turbo más grande, y da igual. Pero en cuanto al tema eléctrico, al final no deja de ser el mundo que se está descubriendo ahora. Entonces igual no es tan fácil o no es tan barato, sobre todo usemos la palabra barato, sacar 10 caballos, porque se han puesto todo este límite de dinero es para atraer a más marcas. Y si vas a acabar haciendo una escalada de costes que te va a acabar diciendo Audi: mira, a mí esto no me compensa. Si te va a decir Cadillac, el grupo General Motors, te va a decir: mira, es que a mí yo no me compensa, a mí me había dicho que podía gastar 300 y de repente me lo subís a 500, ya no me interesa, me quedo solo en Le Mans dando vueltas con Chevrolet. O sea, que al final llega un punto en el que, bueno, yo creo que también utilizarás donde puedas sacar cosas con poco dinero. Pero bueno, o sea, un poco lo que iba a decir, que el hecho de que el propio Red Bull reclame, o sea, eso es decir, tú sabiendo que no eres el mejor motor, o sea, que reclame, tan declarado el mejor motor y aún así dices, no somos el mejor motor, evidentemente porque quieren sacar el beneficio de no ser ese primer motor de referencia. Pero lo que digo, que tú al final, pues sí, más allá de lo que dices del tema eléctrico, pero bueno, ahí también te digo, pues no haberte metido en este berenjenal, no haber dicho, vamos a hacer una dúo y vamos a ver cómo está cada uno en cada momento, qué tal, porque al final, si tu motor de combustión, vale, es mejor, pero luego, como digo, toda la unidad, con todas las baterías, esto, lo otro, al final, todo el conjunto te da un mejor rendimiento en pista, eres el mejor motor, eres el que mejor está desarrollando todo el conjunto. Hay, por ejemplo, entre eso, motor de combustión, parte eléctrica, chasis, tal. Mira, el chasis igual te lo dejo un poco fuera de la ecuación, aunque, a ver, es alguna parte, o sea, lo más importante del coche, evidentemente el chasis, pero lo digo que lo dejo un poco fuera de la ecuación porque es como, bueno, pues vamos a mirar un poco más lo que es el motor, lo que empuja al coche. Pero no me parece normal la forma de cuantificar
cuál es el mejor. O sea, entiendo perfectamente la queja de Red Bull. Y que además... bueno, sí, acaba, perdón. Sí, no, sin más. Iba a decir, solamente por dejar el dato ahí, ya que estamos hablando de ello, pues por precisamente dejar el dato para saber exactamente dónde está situado cada uno. Red Bull, como hemos dicho, que sería el mejor motor, el de referencia. Mercedes, que estaría sería el primer equipo, el primer dúo, la primera etapa de la dúo, por decirlo así, porque no sé tampoco cómo denominar todo esto, estaría en un rendimiento de por encima del 2% respecto a Red Bull, que es el de referencia. Ferrari estaría por encima del 4%, se lleva la segunda etapa, el segundo bonus de dúo. Audi entre el 4, por encima entre el 4 y el 6%, y Honda, que esta es otra de las sorpresas para Honda. Se creó de hecho una categoría nueva, por decirlo así, que eran los que estuvieran por encima del 10%, porque Honda era la única y se hizo así para que también pudiera tener ese margen. Y Honda está entre el 6 y el 8% de rendimiento, con lo cual estarían en la tercera etapa, el tercer bonus de ADUO. Esto, lo de las etapas, quiero decir, los ADUOs que se aplican son por número... Aquí corregidme si me equivoco, porque te digo que tengo muchas lagunas respecto a la dúo, pero número de horas que puedes trabajar en el motor, número de, no sé si en plan tokens o algo así, cosas que puedes gastar, pues eso, número de horas, X presupuesto que puedas invertir en ello, tal, precisamente para esa mejora respecto al motor. Como digo, sorpresa por una parte lo de Red Bull, y bueno, lo de Honda, pues lo consideramos positivo el hecho de que estén por encima de la categoría que crearon especialmente para ellos. Lo que pasa es que Honda, todos sabemos cómo se lo van a gastar. Se van a meter en el TikTok de Engines with Tina y van a estar viendo en bucle todos los TikTok, con lo cual es que no va a funcionar. Pero bueno, me parece bien que te den un 20% más de margen para ver los vídeos de Tina. Que conste que por ese episodio tenemos una notificación por copyright. Nos pillaron por compartir la música. Fíjate que jamás lo hubiera imaginado, pero sí, datos random, totalmente. Yo lo que iba a comentar es que sí que bueno, has preguntado que cómo qué es lo que se gestiona cuando te dan el ADUO. No sé si me ha parecido. O qué es lo que daban, ofrecían, o qué es lo que... Sí, eso es. ¿Cuáles son los beneficios que tienes en cada etapa del ADUO, por decirlo así? Mira, pues os digo porque tengo aquí toda la chuleta. Primero, los afectados o los beneficiados, digamos. Que yo siempre digo afectados porque al final que te lo den es malo, como quien dice, ¿sabes? Pero bueno, los beneficiados de esto serían Red Bull, evidentemente, declarado el mejor motor de la Fórmula 1, entonces ellos quedarían fuera de la ecuación. Significa que Mercedes y Ferrari recibirán actualizaciones de motor durante la temporada 2026. En el fondo del todo, o sea, Mercedes y Ferrari entre 2 y 4% es lo que se le otorga. Derecho a activar una actualización adicional en la temporada actual y otro en la siguiente. Audi y Honda son los fabricantes que están en el fondo, que han mostrado mayor déficit, están entre un 6 y un 8% respectivamente. ¿Y qué es lo que hacen? Pues os digo exactamente... Aquí. Se concede a cualquier fabricante que quede por detrás del mejor motor ICE en un 2% o más, y se traduce en dinero, lo que significa, en términos de presupuesto extra, fuera del límite de costes, un déficit del 2/4 hasta 3 millones de dólares. Si estás entre el 4 y el 6% de déficit, hasta 4,65 millones. Y entre el 6 y el 8, es decir, donde están Audi y Honda, hasta 6, perdón, ahí todavía no está Audi y Honda. Audi y Honda está en el 8-10. 6-8% de déficit, 6,35 millones. Y tenemos el 8-10%, que es hasta 8 millones. Y más del 10% serían hasta 11 millones, con la posibilidad adicional, solo en 2026, de anticiparte 8 millones de presupuestos futuros. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que al final no es un balance of performance como existe en el WEC, ¿vale? O sea, no se impone una nivelación. Simplemente se concede a los fabricantes dinero para que puedan ellos llegar a obtener facilidades, pero no es una igualación, o sea, es una ventana abierta, no una garantía. O sea, le pueden dar lo que dice Iker, 11 millones a Honda y no llegar a conseguir una mierda.
Eso es que no lo inviertas, o sea, que no hagas un buen trabajo con ese dinero extra que te dan y al final te quedes como estabas, básicamente. Vale, sí, entiendo. A ver, a la larga, el AdWords yo creo que lo que busca es igualarlo todo más rápido y que no suceda tanto. Al final, con 11 millones, claro, pero tampoco sé lo que haces con un motor, pero bueno, está claro que haces más con 11 millones que sin 11. Yo creo que es un poco algo que tuvieron que crear, pues básicamente para que Honda, Audi y Cadillac, bueno, General Motors, no peguen la espantada, y Ford tampoco, porque al final esto al final cuando tú metes dinero va de rendimiento y va de que luego tu marca se vea. Y tú al menos a Audi, o Cadillac, que ya sabes que tienes mal motor, le vas dando más AdWords y van teniendo un poco más de dinero para desarrollar el motor, por fuerza, en algún momento tu motor tendrá que ganar algún caballo más y colocarte un poco por encima. Luego lo jodido es esas últimas 3 décimas, que es la diferencia entre ganar o ser segundo. Pero bueno, si en vez de en 3 años lo puedes hacer en 2, pues bienvenido sea la Fórmula 1 y te aseguras que no van a pegar la espantada. Yo entiendo que es algo que tuvo que aceptar, y es que en realidad mejor esto que un balance of performance o alguna medición extraña que haga que todos los coches corran lo mismo. Es que para eso me quedo en la Indy, sinceramente os lo digo. Sí, pero también algo que está pensado o que la iniciativa que tiene es eso, el que haya más igualdad, eso, el intentar dar oportunidad de que cada uno mejore, que tal, o sea, algo que puede ir enfocado o pensado a que haya más igualdad, te puede pasar lo opuesto, puede hacer que haya más desigualdad todavía. Al final, por ejemplo, lo que reciba Mercedes, lo que reciba Red Bull, son un equipo con más experiencia, más finos, esto, lo total, invierten, consiguen desarrollar, mejorar lo correspondiente con ese extra y oye, mejora el coche y se pone Mercedes todavía más dominante, por ejemplo, si fuera el caso. Mientras tanto, pues yo qué sé, otro equipo que de repente, pues eso, ha hecho una purria con ese dinero, se ha puesto a ver vídeos de desguaces chinos y no ha hecho una mierda con ese dinero. Y de repente, pues de estar a, yo qué sé, por decirte una cifra, de estar a, yo qué sé, 2 segundos y medio de los equipos top a uno de atrás, a yo qué sé, un Audi o quien fuera, pues de repente pasas a estar a 4 o a 5, porque estoy exagerando las cifras, pero eso, que al final te puede pasar lo contrario a lo que podías estar pensando. Por eso, que es como otro berenjenal en el que se mete la FIA. Bueno, pues vamos a meter lo de la dúo, que no sé qué, tal, y no sé, en cierto modo es como que se está viendo que al final estás metiendo algo que no habías pensado bien, no sabías muy bien cómo iba a funcionar, luego encima de eso no es una garantía, no sé, lo veo como un poco... Pues mira, yo justo opino lo contrario. Yo no lo veo como un berenjenal. Yo creo que es una manera más o menos... Berenjenal para la FIA me refiero, ¿eh? ¿Vale? Que berenjenal, o sea, para la FIA me refiero, a nivel de, pues tenemos que medir esto, tenemos que hacer esto, tenemos que hacer algo que sea tal. Puede ser, pero bueno, yo al final entiendo que serán unas mediciones estándar, que ellos dirán, vamos a medir esto, esto, esto y esto, y ya está, esas son las 4 que van a medir, y en base a eso hacemos las mediciones. Igual que harán, pues para medir un chasis que sea seguro, mido esto, esto, esto y esto, y ya está, como si fuera cualquier examen. Pero yo entiendo que es una manera fácil de igualar las cosas, sabiendo que solo tienes, creo que siguen con 3 motores al año, ¿verdad? O 4. Tendría que mirar la cifra. 3. O bueno, andará 4. Por ahí. Pero tengo 4 revisiones de AdWords al año y 3 motores, con lo que, bueno, al menos, y subo un poquito más, igual más seguro que aunque al final de temporada rompa esto y tenga penalización, igual puedo meter el motor nuevo que ya he desarrollado. Es un poco la de, yo te doy dinero para que tú desarrolles. Si luego tú decides pasarte el día en TikTok viendo a Tina y a sus amigas, pues ya no es la culpa de la FIA. Si luego tú con 11 millones solo le sacas un caballo al coche, Mercedes con 2 millones le saca 4, pues contrata a los ingenieros de Mercedes. Quiero decir, al final yo lo veo como una manera de contener gastos, es decir, de no vamos a hacer que Ferrari empiece a quemar dinero en Maranello y te saque un motor atómico, porque entonces volvemos otra vez a aquella época de los 2000 en la que acabas teniendo 3 escuderías. Pero al final es un poco, mira, yo te doy, contenemos gastos, todos vais a estar parecidos, porque cuanto peores seáis, más vais a avanzar, y si en algún momento en vez de recibir 11 millones recibir 9, es porque sois mejores que antes, con lo cual todo ganan, y luego ya pues contratad pilotos que puedan haceros un podio o que puedan ganar.
Pero a mí ya no me mires, porque la Fórmula 1 te diría, sacamos hace tiempo, decidimos no meter en el límite presupuestario los mejores ingenieros y a los pilotos para que podáis fichar lo que a vosotros os apetezca. Es interesante, yo qué sé. Sí, no, a ver, o sea, en eso estoy de acuerdo, pero eso, o sea, lo que has dicho, lo de es ir a lo fácil, eso es, pues mira, medimos esto, esto y esto, no nos complicamos, pero luego eso, genera un poco como esa falta de criterio. Por eso digo, berenjenal en plan para ellos, el hecho de decir, pues bueno, tenemos que medir esto para sacar esto, y luego pues lo que te digo, no hay garantías, tal. O sea, lo que decías, lo de que bueno, pues que no, para que Ferrari, por ejemplo, no se ponga a quemar dinero en Maranello y a sacar o a trabajar en esto, aquello otro, por eso precisamente se metió el límite presupuestario. Pero bueno, esto como es un extra, no sé, a ver, como digo, vamos a ver cómo acaba lo del tema de la reclamación de Red Bull y todo, porque pues eso, o sea, no sé, es que para mí, ya te digo, Red Bull no me parece el motor de referencia en absoluto, y bueno, pues eso, pues conociendo un poco más cómo es el tema, pues ver cómo puede trabajar cada uno con esa ayuda extra, ayuda económica tal. Por eso, porque al final, eso, si no hay una garantía, o sea, si no es algo que digas, pues mira, es que es esto, pum, y con esto, esta parte va a mejorar sí o sí, porque tal, pues bueno, no, tenéis que investigar vosotros, allá vosotros si trabajáis bien o no, si lo hacéis bien o no, y si eso os da resultado. Entonces, pues bueno, es como, pues me genera más incertidumbre. Vamos a ver. Si os parece con esto, por no meternos tampoco mucho más en temas aquí con lo de la dúo, temas técnicos y tal, por ir cambiando un poco y eso, pues ir ya derivando hacia el cierre del programa. Yo ya sabéis que quería pasar por algo, bueno, no sé, aunque fuera así un poco por encima, pero además lo hemos venido también anticipando, y además con el tema de Aston Martin y todo. Y bueno, a ver, no es algo habitual del programa, pero por entrar un poco en salseos y lo que vendría siendo la crónica rosa. La rumorología de eso es el mundillo rosa del paddock. No, a ver, digo todo esto porque, bueno, a ver, más que nada, un salseo, una vaina que se viene ya arrastrando desde hace, pues no sabía decirte si son desde hace un par de carreras o 3, que vendría siendo un rifirrafe que habría entre Alonso y Lobato, que afectaría el tema de Dazón, y incluso eso, cosas que he escuchado por ahí de lo que querría, o sea, lo que se conseguiría de forma indirecta, o lo que se busca es que Lobato esté fuera de tal, eso, que aquí hay mucho salseo. Y luego el que es más deportivo, el que nos concierne más a lo que es tema de Fórmula 1, que también me ha parecido bastante curioso, el hecho de que Alonso pudiera recaer de nuevo en Alpine. Ojo, Alpine, después de esta temporada, entiendo que sería, no sé si sería incluso a mitad de temporada o algo así. Bueno, a ver, aquí son especulaciones evidentemente, pero eso, que Alonso podría volver a recaer en Alpine. Cosa que, por lo visto, no sé si pues eso le han preguntado a Briatore o algo así, o sea, hay que decir que no es que lo haya desmentido, sin más, o sea, es como que pues ha seguido un poco el juego, por decirlo así, pero eso, que Alonso volviera, ya solamente que se diera la posibilidad o el caso de que Alonso volviera al Alpine. Además, por refrescar un poco la memoria y tirar de hemeroteca, ¿os acordáis cómo se fue Alonso de Alpine, concretamente? Vale, que eran otros tiempos, era otro jefe de equipo, Otmar Sufufufu y toda la película aquella, lo de Piastri. O sea, después de aquello, el hecho de que ya tan solo que se rumore que pueda volver al Alpine es como, ¿en serio? Aquí os dejo que paséis vosotros por lo que queráis. Primero, lo del tema de... Sí, voy yo primero, que ya que en mi sección pues me meto yo de lleno. Voy yo primero con lo del salseo con Lobato. Bueno, es que todo esto que son picadas que tiene Alonso, tío. Yo a veces pienso que como son gente que no se ha criado como el resto de seres humanos, también tienen una pompa de ego bastante tocha. Y he leído muchas teorías. La más rocambolesca es que Alonso, cuando nació su hijo, empezó a dar nombres de cómo se llamaba, del nombre que le habían puesto al hijo, y que el que le llegó a Lobato era uno de los nombres falsos, y así pilló a un topo en su círculo. Y a partir de ahí se terminó. Es súper novelesca, telenovelesca. Esa es una de las teorías. Es una de las teorías. Es verdad que hay piques de Fernando Alonso con Lobato de un tiempo para atrás, si no es por una cosa por otra, pero nunca hasta este punto. También pasó con el comentario este que hizo de como que le estaba dando más support a
Sainz, por aquella que tuvo con él, no por si fue hace 2 años ya, una maniobra como que fue un poco agresiva, tal. Luego ya también se chinó este año cuando Lobato siguió diciendo que el coche tenía vibraciones, cuando Alonso había dejado claro que ya no eran las vibraciones el problema, y ahí también se picó. Entonces, y ahora debe ser eso, que no habla hasta que, supuestamente, no habla hasta que Lobato se vaya de Enzón, porque filtraron algo del nombre de su hijo, y que hasta Melissa no vuelva a Dazón, no va a hablar con los de Dazón. Estaría guapo que Dazón se pique y diga, sí, pues a tomar por culo, despedimos a Melissa, ¿sabes? Estaría guapo también. Bueno, sería un golpe de teatro también de la hostia, ya te digo. Sí, a ver, ahora mismo el caballito blanco. De hecho, a ver, Melissa fue el anterior en Mónaco. Melissa ya estaba, de hecho, en el paddock, haciendo entrevistas y esas cosas. Que ya estaba. Eso es, o sea, sí, vale, a ver, en Barcelona no ha estado. Pensaba que seguía de baja por maternidad. No, igual estuvo por ser Mónaco, o estuvo en Mónaco y España. No, es que es lo que te iba a decir. Igual es eso, porque estaba jugando en casa. En Barcelona no ha estado, pero sí que estuvo en Mónaco. Entonces, a ver, puede ser por cercanía. Al menos en el paddock estuvo haciendo entrevistas y tal. O sea, incorporarse se incorporó. Que ahí el rollo es que, o sea, no es que lo haya dicho directamente, lo de quiero que se vaya Lobato, eso también por cosas que he escuchado y tal. O sea, quiero decir que lo que digo que es que esto al final no tiene ningún fundamento más allá de la propia especulación. Pero eso, no ha dicho directamente quiero que se vaya Lobato, sino que por el hecho de que, pues por ese rifirrafe, ese enfado que tienen entre ellos, que al final afecta a Lobato, y el hecho de que el enfado de Alonso, lo que dices tú, por puro ego, porque es que al final eso es como rabietas, como pataletas realmente. Bueno, pues como me pico y no respiro, no hablo con este. No estás diciendo directamente tal, pero eso, que la reacción de Dazón, por una parte, podría ser bueno, pues a ver, hostia, pues es que nos interesa que Alonso hable para, ¿sabes? ¿Y qué hacemos? Si tenemos que prescindir de Lobato, pues prescindimos. En plan rollo que Lobato acabase fuera, pero o sea, sutilmente, quiero decir, sin decirlo directamente, sino que sería de efecto rebote. O que por otra parte, pues eso, que Dazón dijera, pues mira, me la trae al pairo, al fin y al cabo, si no hablas para mi cámara, vas a hablar para otra, declaraciones vamos a tener. Pues mira, tal, tiramos para adelante. No sé, a ver, que esto eso es puro salseo, pero sí que está bien ese rollo de que es como pataleta de niños, ese enfado, me enfado con este, no hablo, qué tal, y bueno, como repercute en todo ello. Y luego, pues eso, lo de Alpine. Por derivarlo a este tema, lo que comentaba también, que a nivel Sí, antes de lo de Alpine, yo necesito opinar sobre esto. Bueno, vale, sí, claro, es que no sé si que tú te has mantenido la sombra. Claro. Cierto. Te pido perdón. Creo que antes despide Dazón a Melissa que a Lobato. Melissa es una persona completamente prescindible. Pero a ver, tú ahora mismo, pero no puedes. No vas a poder. Melissa es la cuota. Melissa, pero también tiene a la izquierda de Christine. Quiero decir, o sea, poner en este caso. Christine tiene la cuota de mujer empoderada, piloto, racializada, pero Melissa es madre, ¿sabes? O sea, ofrece algo que Christine lleva un par de si es blanca y rubia. Compensa el público más conservador, entonces una española. A ver, o sea, quiere decir, Melissa es completamente prescindible, siempre tendrás alguna periodista por ahí, o la misma hija de Lobato. No es española. Melissa es española. Melissa no sé dónde era, pero bueno. Estoy preguntando, porque he dicho española muy rápido. No, sí, Melissa es española, sí. También. Vale. Pero quiero decir, la hija de Lobato está en las dos. Si te cargas a Melissa, pones a la hija de Lobato y a tomar por saco, y aquí paz y después gloria. Y sobre el tema de Alonso, yo creo que Alonso ya está, en algunas cosas empieza a ser un viejo cascarrabias. No sé exactamente por qué, pero bueno, supongo que será la frustración de ver que tus años buenos has perdido el tiempo en Fórmula 1, que tuviste que marcharte a Indianápolis y a Le Mans para ganar algo y bueno, o para intentar ganar algo, y fue un poco flor de un día, vuelves, es una hostia tras otra de realidad, no ganas un mundial este año desde hace 20,
no ganas una carrera desde hace 13. Tienes 45 años, tu carrera se acaba y no haces nada. A ver. Decides tirar. Espérate, no se puede. Venga, defiende lo indefendible. No, pero se fue de la Fórmula 1 y ¿qué hizo? No se estuvo. O sea, hizo lo que. Sí, bueno, meter un tortazo de impresión. Disciplinas y ganó. Sí, un tortazo increíble en el Dakar por no leer una duna que tu copiloto dijo que fuera con cuidado. Se te rompió un motor en Indianápolis, pero bueno, y todavía estabas en McLaren, volviste y tu equipo confundió el sistema métrico con el sistema imperial, ni siquiera pudiste salir, te fuiste a Le Mans, donde competías solo contra tu compañero de equipo y ganaste. Quiere decir, luego vuelves a Fórmula 1 y vuelves otra vez al mismo camino de espinas. Pero entiendo que tiene que ser frustrante, así que he decidido ser el Alonso irónico, que a mí me hace mucha gracia, me parece muy divertido, para odio de todo el mundo, pero me cuesta mucho pensar que la excusa sea, no, es que resulta que tenía un topo, porque la gente con su nombre, el nombre del chaval, es que eso, lo del para topo, llamarle Leonard. Por eso te digo, el topo es que es súper novelesco, tío. Y bastante parte de mal gusto. La tensión entre estos dos es hace ya tiempo, Pero quiero saber... Yo creo que es algo acumulado. Sí, o sea, el odio a saber de dónde viene. Pero quiero decir, no creo que sea por el nombre de tu hijo, por la sencilla razón de que tu compañera de... O sea, te has casado, enrollado o lo que sea, pero la madre de tu hijo trabaja en DAZN. Hostia, esa gente tiene que tener un puñetero chat de WhatsApp donde hayan hablado de cómo se va a llamar el niño. No sé qué, hostia, es que me niego a pensar que Melissa y el otro, el medio argentino, no hablen después de las conexiones. Hostia, o sea, a ver, me cuesta creer que Melissa no haya dicho, ay, sí, pues el niño se va a llamar... Pues yo creo que ahí... Yo creo que ahí está más... Yo creo que ahí está más... O sea, lo tendrán más hablado entre ellos dos. Yo creo que Alonso y Melissa están en plan... O sea, yo creo que Alonso habrá dicho esto separado. No me toquéis los cojones, no quiero que por, sabes, que por estar juntos de repente cosas personales se vayan a salir porque somos pareja. Yo creo que eso lo tendrán de hecho más hablado que otra cosa y tendrán más cuidado. Ser, pero quiero decir, es el nombre de tu hijo, o sea, en off the record probablemente lo supieran hace tiempo. Otra cosa de, oye, no lo digáis, que yo repito, eso también puede ser, Pero yo de todas formas repito, se me ha ido la pinza lo que voy a decir. Que no creo que sea de algo específico. Yo creo que esto es algo que viene acumulado. Alonso ha ido soltando pullitas de vez en cuando sin cortarse un pelo a DAZN y a Lobato. Y no es que no se ha chinado como ahora, pero siempre le ha soltado. Y si, igual que, a ver, cuando estaba en su racha en 2023 con Aston Martin, fue con la de estoy contento, muy contento, ¿sabes? O sea, a ver, yo creo que al final no, igual ya está un poco hasta narices de hablar con los medios, los protocolos. Tampoco yo me dedico a buscar lo que dice Alonso en el resto de cadenas ni lo que deja de decir. No entiendo dónde vendrá ese odio, pero también, o sea, no sé si te puedes enfadar por... No, Alonso dice, el coche no tiene vibraciones. Lobato dice, bueno, a mí me tienen que el coche tiene vibraciones. Hostia, que tienes el puñetero Pedro de la Rosa que trabaja en tu equipo. Si yo qué sé si tiene vibraciones o no, me da igual, pero no puedes enfadarte. O sea, que si está enfadado por estas cosas es como, hostia, tío, que eres piloto, deja de leer el marca, ¿sabes? Ponte a leer otra cosa que sea más interesante. Además es que el mayor bullying que le podrían hacer a Alonso ahora mismo es, o sea, no sé, yo si lo mato le diría, mira Alonso, tú tendrás 2 mundiales, pero yo soy de calvo, también, eso te lo compro. Pero por lo menos mi hija no se llama Leonard, ¿sabes? No, se llama Alonso. Es que llamarte Leonard. Es que no es serio llamarte Leonard Alonso Jiménez. O sea, que es de todo menos serio, por muy en Mónaco. O sea, que te vayas a criar. Yo voy a clase, yo soy un chaval, estoy en clase y tengo detrás de mí a Leonard Alonso Jiménez y yo pienso, este es un chaval de pedigrí, de cadenón de oro, ¿sabes? Tú sabes por dónde voy. Sí, o sea, quiero decir, persona de Baracaldo promedio. No es digno, tío, no es digno. O sea, a mí también me jodería que se filtrase ese nombre. Seguro que esto, aquí haya habido discusión.
Pero, o sea, a ver, y volviendo un poco a esto, a ver, creo que este año DAZN acababa el contrato. Tal y como están las cosas, no se van a renovar o no, creo que va a depender mucho de la decisión que tome Alonso. Pero nadie va a echar a Lobato hasta que él mismo decida jubilarse. Echar a Lobato nadie lo va a hacer. Sí. Nadie va a despedir a Lobato porque nos guste o no nos guste, es la voz de la Fórmula 1. Lo hace mal, a mí personalmente no me ha gustado nunca y he sido siempre crítico con él por cómo lo enfocó ya las cosas en 2004-2005. Pero, a ver, es que no le van a echar. Ya intentó Movistar prescindir de él, poner a Villa del Prat y a los otros y simplemente no funcionaba. Con lo cual, hasta que él no... Perdona, hay que nada, pequeña interrupción. Ojo, que este fin de semana hemos tenido a, si no recuerdo mal, era Gonzalo Serrano. Ojo, Gonzalo Serrano. Sí. Con Miguel Portillo narrando, emitían en abierto la carrera de Barcelona en la primera, creo que era. Gonzalo Serrano, archienemigo del Calvarote, ¿sabes? Y además y Alonso dándoles entrevistas y diciendo que verían las repeticiones en Telecinco, ¿sabes? Sí, pero eso, en Telecinco, he dicho la primera, pero no, Telecinco, que además tuvimos ya con ello. Estos son piques, pero mientras esté Lobato, para el público, la voz que quieren es la de Lobato. Y cuando no está él, la gente se queja. Podrías poner a alguien de la casa. Tengo serias dudas de que alguien que está ahora mismo en DAZN, al menos en DAZN Fórmula 1, pueda ir con él. Fuera de él, hace... O sea, a ver, quiero decir, hay ciertos nombres que podrían hacer, igual pues Javier Rubio, si es que es capaz de sacarle de Eurosport tras 30 años, puesto que DAZN ha decidido que está empezando, su política ha sido pagar en pipas y esperar que le saques oro, con lo cual no creo que Javier Rubio esté, el Roland Rodríguez, no sé si ahora mismo... Bueno, se va a juntar, porque mira, ha dicho Lobato que a él le queda poco, o sea, hace un símil como tanto a Alonso como a mí nos queda poco, hay más detrás de lo que tenemos por delante y se va a juntar las dos cosas. Se va a juntar que se va a ir se va a ir Alonso y se va a multiplicar el bajonazo. Se va a ver un ostión en audiencia en España, vamos, pero no va a haber Dios quien recupere eso. A ver, en realidad la Fórmula 1 en España nunca ha sido la Fórmula 1, fue Fórmula Alonso, y se vio los años que no estuvo. Lo que pasa es que al final, la que la compre, como te vas a tener que suscribir, de ahí pescarán alguna, entre ellas probablemente la mía. Bueno, probablemente no, con ellas pescarán la mía, pero al final, por una cosa o por la otra, van a seguir sobreviviendo. Pero es que quiere decir, pones DAZN detrás de Lobato, ¿qué pones? ¿A Thomas Slapper? ¿A narrar igual carrera? Nos viene bien. No. Pues no, por favor. Es el sucesor. No, por favor. Es que no. A Diego Campoy. Pero es que ¿qué dices esto? ¿Es que pones a Diego Campoy a narrar carrera? O sea, que no, jerarquía en el sentido de que... No, antes te meto a Roldán, por ejemplo. Pero es que Roldán no es comentarista, es narrador. Igual Lobato lo que está haciendo es en el sprint final ha metido a retransmitir carreras in situ como lo hacía él, y a ver si cumple, pues cuando él se vaya le pasa el testigo y le deja referencias en... Esto es por lo que yo pienso, y si se queda en DAZN, porque si esto se va a Movistar o a otra compañía y ya hay bajonazo de audiencia y te vas a mover, pero vaya quien vaya, el equipo lo tienes que hacer nuevo, porque salvo DAZN nadie más tiene, bueno, tienes Eurosport que tienes alguno haciendo carreras, pero es que la cosa es que yo creo que ahora, después de Lobato, la imagen de Lobato está quemada, pero bueno, está por encima del bien y del mal. Pero es que las otras alternativas de Thomas Slapper, al final, soy motor, yo creo que es una imagen que genera tanto le odias o le quieres. Tendría que ser el otro chico de DAZN, de Soy Motor, que no me acuerdo el nombre, pero no lo ha metido en las carreras, con lo cual igual les interesa. Diego Campoy, a ver, bueno, a ver, a mí el chaval en el fútbol americano Diego Campoy está ahora, de hecho, cubriendo el Mundial. Sí, no, él creo que fue el encargado de llevar la NFL a DAZN, que fichó a sus amiguillos. Ha estado en grandes premios, pero es que yo no sé si es un tío que es capaz de narrar las cosas.
O sea, supongo que la marca o la empresa que se lo lleve después de DAZN, si es que DAZN no renueva, se llevará probablemente el mismo equipo, porque para bien o para mal no ha habido más equipos. No ha habido más equipos de retransmisión en España en Fórmula 1 que haya funcionado. Yo solo espero que si esto pasa y se juntan Alonso, que se va Lobato, todo esto se repercuta en que bajen las y que podamos que eso no se... ¿De? Las cámaras de la Fórmula 1 que están vetadas en España. Bueno, eso, yo creo que nos podemos ir olvidando, ¿eh? Siempre habrá probablemente alguna empresa aquí que decida pagar por ello. Si luego se descubre, o al menos contratos cortos, para ver qué diantres hay con Carlos Sainz. A ver, aquí... a ver, bueno, estamos hablando ya de... Estamos derivando los temas y eso, pero aquí, por ejemplo, el tema de lo de la multipantalla y todo, o sea, todo lo que ofrece la F1 TV, lo que es la aplicación, que ahora está vetado porque DAZN, digamos que lo pide así, o sea, por contrato, exclusividad de DAZN, y por eso F1 TV no hay en España. Cuando lo tenía Movistar, el rollo es que Movistar sí lo ofrecía. Al principio, los primeros años no, pero llegó un momento que te ofrecían la multipantalla, podías ver las onboards, o sea, te podías ver la carrera entera con la onboard de un solo piloto, solamente. O sea, es una opción que, bueno, tú pagas la suscripción a Movistar, no solo por ver la Fórmula 1, sino por una serie de cosas, etcétera. Pero tenías esa opción, es como, bueno, no tengo el F1 TV, bueno, pero lo tengo en Movistar, lo puedo ver en la propia tele. Claro. El rollo es que DAZN te ofrece algo. Movistar lo tuvo siempre hasta que se fue a DAZN y compraba la señal cuando Movistar se metió en DAZN. Bueno, cuando DAZN se podía ver a través de Movistar. Sí, bueno, pero eso quiere decir que Movistar lo tuvo, Movistar sí ofrecía esa opción. Yo no pensaba que fuera desde el principio, pensé que igual los primeros años no lo tenía. No, lo tuvo desde el principio. De hecho, creo que fue una de las grandes mejoras de cuando ha compartido los últimos años de la sexta, que coinciden con las primeras de Movistar, que es cuando yo me pasé a Movistar y empecé a verlo. El hecho de ver el multipantalla, y me gustaba ver cómo salía el piloto, cómo entraba antes de la carrera, tenía como su gracia, y lo cogieron tanto en Fórmula 1 como en motos, y luego ya cuando se lo fue quedando a DAZN, quitaron las dos cosas, quitaron la multicámara de motos y coches. Y subieron los precios. Bueno, no, pero porque en cualquier momento es bueno para subirlo. Pues, compañeros, no hemos hablado de lo del fichaje, posible fichaje de Alonso con Alpine. Si os parece, a ver, por no extender esto mucho tampoco, si os parece ese tema, ya que lo hemos sacado aquí, lo dejamos en el aire por ver cómo se desarrollan las siguientes carreras, por si hay algo más que comentar, y si eso, pues hablamos de ello. Ahora lo dejamos aquí, como digo, por no dilatar mucho más la cosa. ¿Dónde va? Porque yo creo que es más ruido que otra cosa, porque yo sinceramente creo que eso es, o sea, surrealista. Sí, totalmente. Pero bueno, no, igual la carrera que tiene, tenemos una cosa que nos dice, vale, olvidemos de tío. Sí, pero quiero decir, imagínate simplemente, pues eso, o sea, quiero decir, porque se sigan sumando rumores o siga habiendo ahí como comentarios, o sea, quiero decir que porque el rumor siga creciendo, yo también pienso que es, o sea, totalmente irreal, o sea, que es algo que no, o sea, es que no podría suceder de ninguna forma, no lo veo en absoluto, vamos, no me lo creo. Pero sí, no, o sea, quiero decir, por muchísimas circunstancias, pero quiero decir que es eso, surrealista totalmente, pero que se comentan más cosas o como te digo, pues que el salseo crece, tal, pues oye, por comentar, pero lo dejamos ahí, por lo menos haberlo tirado, haberlo dejado en el aire, porque es algo que se ha comentado este fin de semana. Nada, vamos con los datos random, compañeros. Y ya con ello pues cerramos el episodio de hoy. Como decía, bueno, eso, oficialmente hoy ha regresado la sección British Hype también, que hacía unos cuantos episodios que no lo teníamos, así que bueno, aquí episodio completo. Datos random, como decía, compañeros, ¿quién de vosotros quiere abrir la veda? Empiezo yo. Pues por llevar la contraria, voy a ir yo, que además ya me tenéis de camino al gimnasio, y así vamos más rápido. A ver. Que más estoy yendo al gimnasio con la... Fíjate, sabes que este año deportivamente todos son desgracias. Me cogí la camiseta de la roja, o como he visto que la han bautizado ahora, la floja, hace una semana. Y... bueno, pues estoy repitiendo. Yo creo que me madura con la idea de llevarla, pero bueno. Oye, ¿quién sabe? Se te la ha ido roja, un poco... la Aston Martin de este mundial, una decepción tras otra. A ver, no abramos ese melón, por favor, porque lo de España contra Cabo Verde también ha sido de vergüenza, pero no abramos ese melón. Ahora mismo es
Es la roja que Aston Martin del fútbol. Todo el mundo creía que iba a hacerla. Está que vamos a matar las cañas Z. En ciertos momentos se te va el sonido, Erlan. Si Bueno, que decía, sin más, es la selección española ahora mismo, el Aston Martin del fútbol, ¿sabes? Respuesta corta, sí. Vale. Venga, voy con mis datos random, no me lío más. El primero, solo 2 pilotos han ganado con Mercedes y Ferrari en la Fórmula 1. Juan Manuel Fangio y Lewis Hamilton. Y tenemos, también hablando solo de 2 pilotos, solo 2 pilotos no Mercedes han clasificado entre los 2 primeros en 2026, Max Verstappen y Lewis Hamilton. Bueno, pues interesante el dato por esa parte. Iker, ¿continúas tú con el tuyo? Bueno, pues mi primer dato random es que esta no es la primera victoria de Hamilton que celebra Ferrari. La anterior fue Brasil 2008, probablemente la celebración de victoria más divertida que hemos podido ver en la Fórmula 1. Bueno, hostia, eso es puñalada. Eso es puñalada. Y el otro... Ahora he pillado. Puñalada, digo, claro, porque no estaban celebrando la victoria o sea, decir, por la tesitura que se dio de cómo celebraron el Mundial de Massa, pero al final, pues eso, lo que estaban celebrando era la victoria de Hamilton. Tío. Vale. Pues me quedan paradísimos, joder, si os lo pasé yo. Y el otro es un dato de que se ha producido 12 veces en la historia de la Fórmula 1. La última vez que ocurrió fue en 1968. Que ha llovido mucho, es que desde Estados Unidos 1968 hasta el otro día no había habido un podio con 3 pilotos británicos. En este caso, en el Monte del Melón, fueron Lewis Hamilton, George Russell y Lando Norris. La última vez, el del 68, fueron Jackie Stewart, Graham Hill y John Surtees. Y ya por complementar, pues le he pedido este dato a Chati y me lo ha dado. El podio con británicos que más veces ha producido en la historia ha sido 4 veces, con Jim Clark, Graham Hill y John Surtees, que ocurrió 4 veces. Curioso, no, pues fíjate, desde 1968. Son pila de años, la verdad. Vale, pues nada, cierro yo con mi dato random. En este caso soy el único que tiene un único dato. Va un poco también por la misma línea, pero bueno, también tengo una pequeña ampliación del dato en sí. ¿Cuál es mi dato? En 1996, Michael Schumacher ganaba en Barcelona por primera vez con Ferrari. Y este domingo, en 2026, Lewis Hamilton repite la hazaña en el mismo circuito. Ha conseguido aquí su primera victoria con Ferrari. En 1996, esa primera victoria que conseguía Michael en Barcelona con Ferrari era su victoria número 106. O sea, perdón, me he explicado mal. Era la victoria número 106 para Ferrari, la que sumaba Michael Schumacher, que era su primera victoria con Ferrari en Barcelona. En esta ocasión, Lewis Hamilton, su primera victoria con Ferrari en Barcelona, se da el símil de que ha sido la victoria 106 del propio Hamilton. Así que, bueno, pues estos son los datos. De hecho, el dato parece más enrevesado de lo que es, pero porque me he liado yo dándolo, básicamente. Pero, bueno, han estado interesantes todos. Pues, nada, compañeros, con esto vamos a ir echando el cierre directamente al episodio de hoy. No vamos a hacer previa tampoco de la siguiente carrera, lo dejamos ahí en el aire y bueno, de hecho hasta la siguiente carrera ahora nos toca esperar un par de semanicas. Bueno, enseguida anuncio los horarios, pero nada, nos despedimos, así como a Erlans ya le tenemos de hecho camino al gimnasio a sufrir un poco. Pues Erlans, te despido a ti primero, de hecho. Ha sido un placer tenerte por aquí de vuelta en este episodio, a ver si se puede mantener la dinámica en los siguientes, ya te digo, después de unas cuantas ausencias plenas, de hecho, en el último episodio, así que nada, compañero, lo dicho, un placer tenerte por aquí de nuevo. Igualmente, es un placer estar con vosotros una tarde más. De hecho, no sé si la semana que yo estoy por allí, no sé si habrá premio. Desde el 1 de julio hasta el 11 estoy por allí, imagino que alguno coincidirá.
hay gran premio justo la semana anterior y bueno, que es el que nos toca, vamos, pero tendría que mirarlo, no tengo el calendario. Tengo en el calendario justo la siguiente carrera, no tengo el calendario completo, no sé si la siguiente es consecutiva. Bueno, si coincide, pues oye, igual hacemos uno y sí. Eso, si coincide, pues eso, se hace algo especial. Nada, pues lo dicho, compañero, un placer volver a escucharte. Iker, por tu parte, desde la guarida de Niwi, pues ha sido un placer también volver a tenerte por aquí en este episodio de vuelta y nada, pues esperamos volver a escucharnos dentro de un par de semanas. Bueno, pues como siempre, un placer. La verdad es que no pude estar la semana pasada, pero ya había ganas de estar esta. Nos queda el tema pendiente del fichaje de Alonso Alpine, hablaremos de ello, pero yo se lo dejo una pregunta o una reflexión. Alonso Alpine, vale, pero ¿a quién quitas? Bueno, a Gasly. O sea, sí, lo no, dicen que lo diré. Dicen que el argentino es hombre briatore y que eso no lo echa a nadie. Pues enhorabuena a Pierre Gasly por ganar un mundial con Aston Martin. A ver, ahí o sea, estamos entrando en otro tema. Sí, pero eso es, ¿no? O sea, es que el movimiento, ¿no? Lo que acarrearía. Nada, ya te digo, que puro surrealismo de todo eso. Pero bueno, nada, eso, compañeros, que muchísimas gracias a los dos. Ha sido un placer volver a estar aquí los tres. A ver si en el siguiente podemos repetir. Y eso, ya te digo, pues confirmamos fecha, Serlan, si se puede hacer algo in situ, pues ya te digo, lo comentamos. Anuncio los horarios del siguiente Gran Premio, que como decía, tenemos que esperar un par de semanicas, ahora hasta el siguiente, que va a ser en Austria, los días 26, 27 y 28 de junio. Libres 1, el 26 de junio, viernes a la 1:30 del mediodía, los libres 2 a las 5 de la tarde. Sábado 27 de junio, libres 3 a las 12:30 de la mañana. Clasificación a las 4 de la tarde y la carrera el domingo 28 de junio a las 3 de la tarde. Mismo horario que hemos tenido aquí, por ejemplo, en el Gran Premio de Barcelona. Compañeros, lo dicho, muchísimas gracias a los dos, muchísimas gracias a los que nos habéis estado escuchando desde el otro lado también. Recordad, ya sabéis, estamos en Spotify, iVoox y YouTube, en redes sociales, @formulapaddock_. Nos volvemos a escuchar, eso es, dentro de unas 2 semanas, más o menos, después de Austria. Hasta entonces. Un abrazo.